Bendiciones, mi nombre es Isabel Escalante y estoy felizmente casada, soy mamá de 2 hijos y hoy vengo a contarles cómo Dios me libertó del rencor. Soy la número 6 de 8 hermanos, nací en un pueblo en Honduras y mi testimonio lo comenzaré desde mi niñez, de lo que viví cuando yo era una niña, cuando fui creciendo. Yo era una niña, le voy a decir, bien tímida, pero cada vez que iba creciendo, algo pasaba en mi vida. Mi crecimiento fue como con mucho dolor, con mucho sufrimiento, en el aspecto de que fui marcada en muchas áreas de mi vida. Fui criada en la iglesia católica. Tuvimos una mamá donde nos inculcó mucho los caminos de Dios. Ella siempre nos llevaba a la iglesia. Éramos 3 hermanitas casi de la misma edad, pero ella siempre, cuando decía vamos a la iglesia, siempre había a una, que esa una era yo, que siempre le decía, aunque yo no quisiera ir, ella tenía que obligarme, tú sí vas a ir conmigo. Entonces tenía que yo ir, aunque yo no quisiera, pero ella siempre andaba llevándome a todo lo que había de la iglesia de Dios. Entonces yo siempre le decía, mamá, ¿por qué siempre solo a mí? Usted me exige que yo busque de Dios. Y ella me decía, es que tú tienes algo diferente. Entonces cuando fui creciendo, también hubo algo de maltrato en mi vida. Recuerdo cuando en la escuela, mis maestros, fui marcada con una palabra. Esa palabra siempre resonaba en mi mente toda mi niñez. Esa palabra que tú siempre escuchaba de las maestras cuando ellas me ponían a estudiar en la pizarra y me decían, tú no eres inteligente. Esa palabra resonaba en mi pensamiento, tú no eres inteligente. Recuerdo, tenía mi pelito largo, siempre tenía mi colita por atrás de mi cabeza, agarraban mi colita y me contaminaban con la pizarra y me decían, ¿por qué no eres inteligente? Y esa palabra siempre resonaba en mi pensamiento, que yo no era inteligente, y me la fui creyendo toda mi vida, que yo no era inteligente. Recibía muchos golpes, mucho maltrato, donde mi corazoncito se fue endureciendo desde muy niña. Se fue poniendo tan duro, lleno de rencor, que llegué a un punto donde cada golpe ya no me dolía. Cada golpe que recibía, yo no sentía dolor. Recuerdo una vez cuando alguien quiso abusar de mí. Estaba en el auto que iba a abusar de mí cuando otra niña llegó. Ahí una vez Dios me libró y ese recuerdo fue marcándome toda mi vida. Esos recuerdos fueron marcándome toda mi niñez, donde cada palabra negativa que decían de mí yo me la iba creyendo. El enemigo siempre usaba esa palabra, tú no eres inteligente, tú no vales nada. Así fui creciendo de niña con un rencor, mi corazoncito de 5 años. De 5 años esa niña fue creciendo con un terrible rencor en su corazón. Cada golpe, cada latigazo que mi cuerpo recibía, solo cerraba mis ojitos, empuñaba mis manos y decía, no me duele. Porque yo trataba de que cada golpe no iba, yo me iba creando una niña diciendo soy fuerte y nadie me va a ver botar una lágrima. Desde niña yo fui diciendo eso, nadie me va a ver llorar, nadie va a ver que los dolores me van a hacer tirar una lágrima. Y fui creciendo esa niña golpeada, marcada por los azotes, donde cada latigazo, cada golpe, no sentía nada de dolor. Cuando me agarraban mi espalda y me pegaba, yo decía,
aunque me dé los que me dé, no voy a llorar. No voy a llorar. Recuerdo cuando agarraba mis manitos, las empuñaba, rechinaba mis dientes y decía, no voy a llorar porque no siento dolor. Así fui creciendo y creciendo. Y el enemigo en mi mente diciéndome, fuiste abusada, fuiste abusada. Llegué a los 12 años marcada en mi niñez, y yo creyéndome que yo había sido abusada. Pero en mis recuerdos digo, no. A los 12 años comencé a pensar, y Dios me traía el recuerdo, desde niña fuiste marcada por mí, comenzando por tu nombre. Mi verdadero nombre es María Isabel. Desde comenzando por mi nombre. Después, así fue mi adolescencia, con mucho dolor, mucho rencor en mi vida. Una niña que pedía gritos, amor, porque mi mamá, yo siempre digo que las madres tienen que estar sirviéndole a Dios, pero también teniendo tiempo con sus hijos. Necesitábamos una mamá, ella fue una gran madre. Ella fue una gran mamá donde nos inculcó los caminos de Dios, pero hacía falta que ella estuviera con nosotros. Que ella estuviera con nosotros, necesitábamos como decirle, mamá, yo estoy viviendo en mi niñez cosas que tú necesitas saber, pero no había una confianza. Necesitábamos tener esa confianza con mi mamá, pero ella no tenía esa amistad con nosotros como hijas para poderle contar lo que pasaba en nuestra vida. Pero llegó un punto en que así fuimos creciendo y creciendo y creciendo, y en toda mi adolescencia ese rencor en mi corazón. Cuando llegué a mis 22 años, emigré para este país y me vine buscando un futuro. También soy un milagro de Dios en ese camino. Casi pierdo mi vida. Llegué a un punto donde perdí mi conocimiento, y ahí Dios me libró también. Entonces llegué a este país. Cuando llegué a este país fui creciendo con ese rencor en mi corazón, que recuerdo que a los 12 años de edad fue la primera vez que intenté quitarme la vida. Recuerdo que una de mis hermanas, la que se seguía de mí, ella vio cuando yo agarré unas pastillas que yo quise tomármelas para quitarme la vida, porque era tanto el rencor que sentía, que dije, esta es la única solución. Entonces, cuando ella vio que yo iba a hacer eso a los 12 años, ella me dijo, por favor, no lo hagas, Isa. Entonces ella me dice, Isa, no lo hagas. Ella me quitó de la mano esas pastillas, donde esa fue la primera vez que yo quise quitarme la vida. Y así fue pasando el tiempo, donde tú vas creciendo como niña y hombres mayores te pueden acercar, tocarte tu parte íntima, y tú no sabes si eso es normal en una niña de 5 o 6 años. Tú no entiendes si eso es normal. Entonces, así fui creciendo con ese dolor, ese rencor, y desde los 5 años recuerdo que ese rencor crecía más y más, según iba pasando el tiempo. Llegué a este país, otra vez el enemigo me agarró muy fuerte, donde llegué y tuve un proceso grande donde otra vez el enemigo comenzó a tomar mi mente, mis pensamientos. Llegué a entrar en una depresión fuerte, severa, donde otra vez intenté quitarme la vida. Caminaba, salía a la calle con la depresión, donde yo le decía a Dios,
por favor, quítame la vida. Desde niña yo hablaba con él, volteaba a ver al cielo y le decía, por favor, yo no quiero vivir aquí en esta tierra. ¿Por qué me tienes aquí? Yo miraba al cielo y yo sentía que él me estaba viendo y yo le decía, yo no quiero vivir, llévame. Y yo volteaba a ver al cielo. Yo presentía que él me miraba y le decía, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me tienes aquí? Haz que pase un accidente, algo, pero no quiero estar aquí. Recuerdo que salía a la calle, caminaba y decía que pase un carro y me lleve, que me atropelle. Así caminaba, recuerdo que salía en la noche, como que no era yo, con una depresión fuerte. Me tomé un bote de pastillas, dije, esta es la única que me queda. Como una voz me dijo, aunque te lo tomes no va a pasar nada. Así mismo, ni vomité ni nada. No pasó nada. Y volvía y le gritaba, Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Qué hago aquí? Le dije, si no, mándame a alguien. Porque estaba pasando un proceso fuerte donde necesitaba, en mi mente me hice como una película donde yo podía ver como una reja donde un pajarito está dentro, ese pajarito pidiendo y diciendo, por favor ayúdenme, necesito salir de donde estoy metida. Le dije, por favor, necesito a alguien que me ayude a salir de aquí donde estoy. Ahí en ese momento fue que mi esposo llegó. Y yo sé que mi esposo es un propósito de Dios, porque con las mismas características que yo le pedí a Dios, que yo quería un esposo, con esas mismas llegó él. Pero como venía de una niñez dura, de una niñez de dolor, arrastraba todo eso y yo quería buscar un culpable. A donde mi esposo pensaba que era como ese culpable, necesitaba yo buscar a alguien donde yo culparlo de todo lo que yo había pasado. Ese dolor de mi niñez lo traje a mi matrimonio. Cuando mi esposo llegó, él me amaba, pero yo no quería abrirme. Mi dolor era tan grande que aunque él me dijera la amo, yo no le creía. Nunca le creía. Cada día yo le decía, usted no me ama, usted está conmigo porque tenemos un hijo. Entonces él me decía, no, Isabel, yo sí la amo. Le decía, mentira. El dolor de mi niñez, de mi adolescencia, me tenía ciega. Yo no podía ver que en realidad él sí me amaba. Cuando llegaban momentos donde a veces como esposas, ese dolor que arrastramos del pasado, queremos buscar un culpable y ese culpable queremos hacer que sea el esposo, pero no es así. Entonces llegó a un punto donde mi esposo me dijo, Isabel, si no cambia, no sé qué va a pasar, porque yo era una mujer donde yo decía, jamás voy a dejar que un hombre me domine, jamás voy a dejar que un hombre me ponga una mano encima. Entonces, cuando él me dijo, si no cambia, no sé qué va a pasar, ahí comencé un poco a reflexionar, mi hijo se va a quedar sin papá. Entonces ahí fue cuando comencé y como que dije, si yo no cambio, mi matrimonio se va a destruir. Y ahí conocí a mi amiga, esa amiga que fue Dios que me la puso, y me comenzó a invitar a la iglesia. Y cuando ella me llevaba a la iglesia, fui a muchas iglesias, pero así como entraba, así salía de las iglesias. No había un cambio en mí, no había que algo me llenara, que algo me quitara ese dolor, esa tristeza que había en mí. Entonces, así iba, así como entraba, así salía.
fui criada en la iglesia católica, pero la religión católica es muy diferente. Entonces, fui con mi amiga a la iglesia y no había un cambio, pero llegó un día donde estábamos entrando le voy a decir, a servirle a Satanás, al mundo. Fuimos unas niñas que fuimos apartadas del mundo, pero cuando yo me casé con mi esposo, comenzamos a tener una vida diferente, les voy a decir, a hacer cosas del mundo, cosas que de niñas no tuvimos la libertad de hacer, como llegar hasta tomar licor, emborracharse. Entonces mi hijo tenía apenas 4, 3 añitos y yo en esa vida, como duré como unos 2 años en eso. Entonces donde decían vamos a hacer una fiesta el sábado y hacíamos la fiesta y dijo Dios, es que tú no perteneces de aquí. Así fue cuando mi amiga me dijo vamos a esta iglesia. Ellos estaban apartados de Dios y en ese momento ellos volvieron, en ese tiempo Dios los estaba llamando y cuando ellos regresaron a la iglesia, ella me dijo, usted tiene que ir a esta iglesia. Y le dije yo, siempre cuando alguien te invita a la iglesia del enemigo, siempre va a haber una excusa, un pretexto de que no quiero ir. Algo tiene que poner el enemigo para que no vayas. Entonces cuando yo fui a esta iglesia, ella me dijo, vamos a esta iglesia, Isabel, la invito. Entonces le dije, bueno, voy a ir por compromiso. Le dije a mi esposo, vamos a ir por compromiso. Y me dijo mi esposo, ¿a dónde está esa iglesia? Y le dije, está en Kansas. Y me dijo mi esposo, ¿cuánto dura? Y le dije, 2 horas, dice que dura. Me dijo, si no duró 1 hora en la iglesia donde vamos, ¿cómo voy a durar 2 horas? Entonces, pero lo tremendo fue cuando llegamos a la iglesia, Casa de Dios para las Naciones. La primera vez que fui a esa iglesia fue, les voy a decir, por compromiso, porque mi amiga me había invitado. Cuando yo llegué a la iglesia, desde que entré al pasillo, fue algo muy diferente que en ninguna iglesia había sentido. En ninguna iglesia yo había sentido lo que sentí en la iglesia Casa de Dios para las Naciones. Desde que entré a la iglesia, comencé a quebrantarme, a llorar. Cada servicio que iba era un llanto que yo podía sentir Dios limpiando mi corazón, limpiando todo lo que de niña había pasado, limpiando todo los traumas que yo traía, lo que el enemigo me decía, tú no vales nada, tú no tienes que quitarte la vida, nadie te quiere, has venido aquí solo por venir a este mundo. Entonces cuando así pasó el tiempo, como fuimos como unos 5 o 6 domingos, pero yo seguía quebrantada todos los domingos, pero había algo que faltaba, que era la promesa, el Espíritu Santo que viniera a mi vida. El pastor hablaba el domingo donde dice que si tú no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, Él es el único que cambia. Recuerdo cuando llegué, cuando fuimos varias veces y mi amiga me dijo, vamos a los desayunos, desayunando con el Rey de Reyes. Ahí fui y ella me llevaba, yo no sabía manejar, ella me llevaba todos los desayunos, todo lo que había de la iglesia, ella siempre me llevaba, siempre, no me dejaba. Entonces fue como alguien que Dios puso para que yo pudiera conocer a Jesús. Entonces ella nunca me dejaba. Cuando vamos a estos desayunos, recuerdo, tengo todo claro, todo en mi pensamiento claro. Recuerdo que llegué y conocí a una mujer de Dios. Entonces me dijo Ninina, la mamá de la pastora, ella me dijo, hija, ¿conoces a Jesús? Y yo le digo, no. Me dice, ¿quieres aceptar a Jesús? Y yo le dije, está bien. Entonces cuando yo recuerdo que así fui 3 veces, 3 desayunos, pero al 4.º desayuno que fuimos, ahí estaba mi liberación lista para mí. Recuerdo cuando llegué, nunca se me olvida ese desayuno, desayunando con el Rey de Reyes. Habían 12 mujeres, así como los 12 discípulos que caminaban con Jesús. Cuando yo recuerdo que estaba parada en la cocina de la casa donde fue la oración,
Y una señora se me queda viendo fijamente a mis ojos. Me dice, el Espíritu Santo me está hablando de ti. Entonces cuando ella me dice eso, mis ojos se quebrantaron, me empecé a llorar. Me dice, queremos orar por ti, ¿tú quieres que oremos por ti? Le dije, está bien. Me dice, tú quieres, pero algo te detiene, algo te jala, que no te deja. Tú quieres como venir aquí donde estamos nosotros. Cuando ellas comenzaron a orar, esas 12 mujeres, como los 12 discípulos que caminaban con Jesús, comenzaron a orar por mí, comenzó mi liberación. Fue una liberación que les voy a decir que había tanto rencor, tanto dolor, que yo deseaba tener una pared, agarrarla hacia golpes, a puños y sacar todo lo que había dentro de mí. Gritaba, salía tanto odio de mí, pero una voz me decía en mi mente, no les creas, es un show que están haciendo. No las escuches, es un show que están haciendo. El mismo enemigo no quería soltarme porque él me había tenido atada 32 años, donde él podía hacer lo que quería con mi vida y yo indefensa, no me defendía. Recuerdo que cuando están clamando ellas por mí, algo fuerte salió de mí que me soltó y yo quedé como otra Isabel. No era yo, era otra Isabel. Fue como que una carga se fue de mí. Cuando yo dije, ¿qué pasó aquí? Cuando se terminó la oración, me fui corriendo al baño y le hablo a mi esposo y le digo, Eliadimir, fui libre. Y él me dijo, mi esposo todavía no había conocido la presencia de Dios. Le dije, aquí oraron por mí y yo fui libre. Yo no sabía que todo eso que yo estaba viviendo era algo nuevo para mí. Entonces cuando llegue a la casa yo le cuento. Llegué a la casa, eso fue un martes 20, nunca se me olvida, de noviembre, 20 de noviembre. Nací un día 20 y fui libertada un día 20. Eso fue maravilloso. Dios me dio la vida un día 20 y me libertó de las garras del enemigo un día 20. Eso fue hermoso. Desde ahí comenzó algo nuevo en mi vida. Llegué a mi casa. Yo iba desesperada por contarle a mi esposo lo que había pasado. Cuando llegué y le dije, yo necesito contarle algo, y comienzo a contarle. Le dije, fui libre, Eliadimir, fui libre. Ya no hay dolor. Yo puedo sentir algo, que soy una mujer nueva. Pero lo más hermoso fue en la noche. Yo limpiaba unos edificios por la noche. Siempre hemos tenido eso con mi esposo, que nuestros hijos siempre, si no están con él, están conmigo, siempre cuidándolos entre los dos. Él llegó de trabajar, yo me fui a limpiar los edificios, corriendo, sentí como que lo hice más rápido de lo normal. Y le dije a mi esposo, yo necesito tener un tiempo sola en el cuarto. Era algo diferente en mí. Cuando me dijo, él está bien, le dije, se va al cuarto de los niños y yo me quedé en el cuarto de nosotros. Y me dijo, él está bien. Cuando él se va al cuarto de los niños, yo me quedé en el cuarto y me tiro en el piso. Y le digo, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Límpiame, sáname. Soy tuya. Haz de mí lo que tú quieras. Me tiré al piso. Nunca olvido cada momento. Me tiré al piso y le dije, aquí estoy. Sana mi corazón, límpialo, arranca todo lo que tengas que arrancar. Ahí cayó la presencia de Dios. Ahí conocí esa presencia tan hermosa, donde yo no me sentía humana, yo me sentía
que yo estaba flotando, que yo estaba caminando en el cielo. Yo podía sentir el Espíritu dentro de mí, pero algo tan hermoso que yo sentí, y yo le grité y le dije: yo no quiero solo esto para mí, yo quiero toda mi casa, mis hijos, mi esposo, yo quiero que todos ellos puedan ser llenos de ti. Mi esposo estaba en el cuarto con los niños. Cuando yo le dije eso, yo no quiero esto solo para mí, mi esposo, él nunca había sentido la presencia de Dios. Y mi esposo, yo escucho los gritos de mi esposo que dice que llega un viento a sus pies en el cuarto donde estaba él. Podíamos sentir como el Espíritu Santo caminaba, podíamos sentir sus pasos. Cuando yo le digo: Eliadimir, Él es real. Como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora podemos saber que no era ese Dios que nos hablaban de chiquito, y lo podíamos sentir que Él estaba cerca de nosotros. Cuando mi esposo sale del cuarto llorando y yo gritaba, y los abrazamos los dos, y le dije: Él es real. Y mi esposo me decía: sí, Isabel, Él es real. Y así Dios me decía: así lo escogí, no solo a ti, a todos tus hijos, tu esposo. Y así fuimos conociendo cada experiencia, cada momento. Y ahí Dios fue ministrando a mi corazón, fue llenando cada día mi corazón. Ahora esta Isabel que soy no era de antes. Antes era una Isabel que jamás sonreía, una Isabel que a nadie le daba una sonrisa, una Isabel que necesitaba amor, pero quería ser fuerte, que nadie la iba a ver llorar. Una Isabel que decía: nunca me van a ver derramar una lágrima. Cuando había veces que yo a mi esposo me le hacía la fuerte, una mujer demasiado celosa, una mujer que siempre estaba tratando de buscar pleito con él y él callado. Cuando Dios me ministraba tanto desde mi niñez, llegué a un punto donde yo le dije: Señor, ¿por qué no estuviste conmigo ahí? Cada momento que yo te clamé, Él me dijo: yo sí estuve contigo. Cada etapa de tu vida estuve contigo. No más que tu dolor no me miraba, no más que tu odio te tenía ciega. Pero cada vez que tú te sentabas en el piso y me clamabas, yo estaba ahí contigo sentado. Yo miraba cómo tú sufrías y yo sufría contigo. Y Él me recuerda a la edad de 11 años. Me recuerda que fui con mi mamá a una oración de sanidades. Y recuerdo, tenía 11 años cuando estábamos en esa oración. Levanté mis manos, cerré mis ojitos y ahí sentí una gota en mi cabeza que cayó en mi cabeza. Eso se regó en mi cuerpo y le dije: ¿qué fue eso? Me dije: desde entonces yo te marqué, te escogí, te ungí para que me sirvieran. Todos esos recuerdos que vienen a mi mente, Él me dice: porque te traje con un propósito a esta tierra. Cuando tú me clamabas, cuando tú me decías: llévame, no podía, porque todavía te falta que cumplir ese propósito. Hay tantas cosas que les puedo contar, que les puedo decir, tantas cosas que hemos vivido cuando Jesús llegó a nuestras vidas. Ha sido todo diferente en mis hijos, en mi matrimonio. Lo único que yo le pido a Dios es que yo sea una persona donde la gente pueda ver a Jesús en mí. Cada día le pido: Señor, cambia mi corazón, cambia mis pensamientos. Cuando Él llegó, cuando yo pude sentir esa presencia, Él empezó a ministrarme muchísimo. Recuerdo que me dio una visión y me dijo: Isabel, primero veo una fuente de agua. Veo una fuente de agua.
veo una fuente de agua y el agua de en medio estaba muy clarita, cristalina. Pero a la orilla de esa fuente había mucha pudrición. Me dijo, así está tu corazón. Se está limpiando, pero necesita que eso de la orilla salga. Necesita que se termine de limpiar todo. Y él me iba mostrando cada persona que yo tenía que perdonar. Y yo le cuestionaba y le decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué si yo fui la que recibí? Yo fui la que recibí, pero ¿por qué yo tengo que ir a pedir perdón? Y él me decía, porque tu corazón tiene que ser sanado. Tú tienes que perdonar aunque te hayan hecho daño, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho. Y hoy puedo decirles de que mi corazón ha sido sanado y no la mujer que era antes, no es ahora. Jesús transformó mi vida, Jesús limpió mi corazón, sigue limpiándolo, porque esto es a diario. No voy a decir, me convertí, ya soy cristiana, no. Esto es a diario que tenemos que decirle a Dios, que lleguemos a un punto donde la gente que no cree en Jesús, la gente que no conoce a Jesús, pueda ver a Jesús a través de nosotros. Cada día le pido y le digo que me cambie tal vez mi forma de hablar, mi forma de cómo tratar a los demás. Mis hijos, cómo hablarle a mis hijos, cómo tratar a mis hijos, cómo tratar a mi esposo. Les voy a decir que desde que nosotros establecimos a Jesús en nuestra casa, lo pusimos como el centro de nuestra casa, todo ha sido diferente. Todo ha sido una casa, les voy a decir que donde tal vez no había amor de niña, había amor de nuestros papás, les voy a decir, pero ellos fueron criados de una manera que yo le preguntaba al Espíritu Santo por qué tal vez mi mamá era un poco, como le voy a decir, de su temperamento duro, pero tal vez ellos vienen criados de una forma que dicen, yo así voy a criar a mis hijos como yo fui criada. Entonces a veces pensamos que queremos hacer lo mismo nosotros, cada generación quiere criar a sus hijos así como me criaron a mí, así voy a criar a los míos. Entonces Dios nos ha enseñado, el Espíritu Santo, cuando tú estableces al Espíritu Santo que te ayude en todo, Él te va a ayudar en todo, en cómo criar a tus hijos, en cómo tratar a tu matrimonio, cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a los demás. Ese mandamiento que Dios nos manda, amar a tu prójimo como a ti mismo, eso cómo tratar a las personas, Él nos enseña, nos ayuda en todo. Cuando tú le abres tu corazón, cuando tú le dices, entra a mi corazón y haz morada en mí, enséñame cómo yo necesito caminar en esta tierra. Así fue como mi vida fue cambiando cuando Jesús llegó a mi corazón. Mi corazón fue siendo sanado, fue limpiado a través de cómo tú vas dándole, de que dentro de tu vida Él va cambiando cada área de tu vida, cada área que tú necesitas que Él cambie. Yo siempre le decía, cámbiame, pero a veces le pedimos a Dios que cambie áreas de nuestras vidas, pero tal vez no queremos entregárselas. Necesitamos entregarle cada área, porque Dios puede cambiarte, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que poner de esa parte para que toda área que nosotros queremos que Él cambie sea cambiada. Todo dolor, todo rencor será quitado a través de Jesús. De que Él, el Espíritu Santo, es el que convence de pecado. Él es el que te va ayudando a tener una vida agradable delante de Dios. Así como Él fue cambiándome, así también mis hijos fueron viendo ese cambio. Mi hijo, el de 13 años, tengo uno de 13, uno de 7, él me dice, mamá, cuando él ve a una persona, tal vez como yo era antes, como él se recuerda a la mamá de antes y la mamá de ahora, y él ve, cuando ve a una persona, dice, esa persona puede ser cambiada, así como Dios te cambió a ti, así como Jesús te cambió a ti, también puede cambiar a esa persona. Entonces desde ese momento que mi vida fue cambiada,
mi matrimonio fue otro diferente, cómo yo tratar a mis hijos fue otro diferente, porque a veces pensamos, mi mamá y mi papá me criaron de esta forma, así voy a criar a mis hijos. A veces los criaron con golpes, con palabras que tal vez no tienen, que como yo les digo, fui marcada con esa palabra, no eres inteligente. Pero entonces yo ahora trato de que mis hijos, ni comparar a un hijo con el otro, siempre decir, tú eres inteligente, tú no nunca decirle tú eres mejor que el otro, no, los dos son buenos, son mejores, nunca compararlos. Entonces siempre Dios, el Espíritu Santo va ayudándome en todo. Siempre yo, cada cosa que hago, siempre le digo ayúdame. Cada cosa que vamos a hacer, siempre le digo, si tú vas conmigo, yo voy. Si estamos ahora donde estamos es porque Él estuvo ahí tratando, guardándonos de todo lo que pasamos, y ahora podamos tener este testimonio, ahora podamos estar contando este testimonio. Tenemos que pasar cosas, tal vez algunos pasaron cosas más grandes que otros, otros hemos pasado menos cosas que otros, tal vez otros tuvieron una niñez buena, otros tuvimos una niñez marcada. Entonces todo eso nos va a ayudar para que otras personas puedan contar sus testimonios, puedan ser edificadas con lo que uno esté hablando. Yo en este momento estoy contando este testimonio porque sé que tal vez algunas mujeres que fueron marcadas como yo desde su niñez, que fueron marcadas por el enemigo, que el enemigo les susurraba tantas cosas, que dice su palabra que él vino a matar, robar y destruir. Entonces ese es el afán de él, destruir matrimonio, destruir hijos, destruir lo que sea. Entonces, pero cuando Jesús llega a tu vida, Él no tiene parte sobre nosotros. Yo hoy le hablo con autoridad y le digo, 32 años me tuviste, como dicen, como una maroma haciendo lo que quisieras, pero ahora que conozco a Jesús, ya no más. A veces le cuestionamos cosas a Dios, pero es porque Él ya sabe lo que tiene preparado para nuestras vidas. Entonces les puedo decir ahora, le voy a hablar a las mujeres que tal vez les da vergüenza contar su pasado. Tal vez han sido marcadas de su niñez, tal vez fueron violadas, abusadas, fueron maltratadas, tal vez el enemigo les decía, tú no vales nada, nadie te va a querer, así como me lo decía a mí, nadie va a poner los ojos en ti. Entonces hoy vengo a decirles que Dios puede hacer algo grande en ustedes, que no permitan que el enemigo les quite, les robe, que ustedes a veces dicen, es que tengo pena contar mi pasado. No tienes que tener pena, porque tu testimonio, lo que tú pasaste, va a cambiar a otra. Lo que tú hables con tu testimonio va a hacer que otras mujeres puedan decir, Dios me libertó de eso. Ahora yo puedo decir, Jesús me libertó. Cuando Él llegó, sanó mi corazón, sanó cada cicatriz de mi corazón. El perdón es lo más importante. Y lo más tremendo que Dios me ministraba es que a veces vamos y le decimos me perdonas, pero no queremos verlo después. No queremos ver la persona. Queremos pedir un perdón, pero no lo quiero ver de lejos. Lo quiero lo más lejos que pueda de mí. Eso no es perdón. Perdón es cuando yo recuerdo un miércoles en la iglesia, cuando yo le decía al Señor, ¿por qué yo recibí tanto maltrato? Le preguntaba al Señor, ¿por qué fui maltratada físicamente y emocionalmente? Entonces Él me dice, ¿recuerdas que tú eras la niña que siempre andaba con su mamá, que siempre me buscaba, que siempre trataba de buscarme? Entonces cada persona que busca de Dios no va a recibir nada bueno. Va a recibir maltrato, va a recibir rechazo, va a recibir golpes. Entonces, porque cada vez que yo salía, que mi mamá decía, vamos a tal lado a buscar de Dios, nadie iba con ella, solo yo, siempre. Llegó un punto donde yo le dije a mi mamá, ¿por qué mamá siempre me obliga a mí? ¿Por qué siempre yo y yo? Ella me decía, porque no sé, pero yo siento algo especial en ti. Algo especial, algo diferente. Entonces me decía, cuando yo muera, tú vas a quedar por mí, tú vas a visitar a los enfermos, tú vas a predicar la palabra de Dios. Ella me profetizaba desde niña. Ella sin saber, yo le digo, usted era mi profeta.
ella todavía le sirve a Dios, ella está pero en la iglesia católica. Y yo tengo tantas cosas de ella, tantas cosas buenas, donde podía llegar todo enfermo, toda persona que el mundo no quería, tal vez no tenían una mano, no tenían un pie, eran mentalmente loquitos, ella los bañaba, ella les daba comida, les ponía ropa, y yo miraba todo eso y todo eso se me fue grabando en la mente, todo eso. Ella fue una mujer dedicada a las cosas de Dios, pero había ese punto donde yo también le voy a hablar a madres de que sí sirvámosle a Dios con el corazón, pero no descuides tu familia. No descuides ese tesoro que Dios ha puesto en tus manos, que son tus hijos. Ese primer ministerio que Dios nos ha puesto, que es nuestra familia. No descuidemos nuestros hijos, siempre estar pendiente de ellos, porque de nada nos sirve estar hablando, predicando la palabra de Dios cuando el enemigo está tratando de dañar nuestros pensamientos, nuestros hijos, quitarles la libertad a nuestros hijos en cosas. Siempre estoy en eso, dedicada, sirviéndole a Dios, pero ahí con mis hijos siempre dándoles esa confianza como madre, diciéndole, tiene que tener esa confianza, yo soy madre y también soy amiga, para que usted pueda contarme todo, tener esa confianza, esa libertad de que cuando nuestras hijas, tantas niñas que hoy en día son violadas, son maltratadas y no tienen esa confianza con sus madres, de contarles, de decirles lo que está pasando. Entonces yo les digo a esas mamás que puedan tener ese tiempo también con sus hijos, tener ese tiempo con sus parejas, con sus matrimonios, siempre sirviéndole a Dios con amor, pero siempre teniendo en mente nuestra familia siempre, siempre la palabra de Dios nos dice que son herencia a nuestros hijos, entonces esa herencia tenemos que cuidarla en nuestras manos. Así puedo decirles que cada etapa en mi vida ha sido una bendición, porque mis hijos pueden ver esa mamá que ahora es. Mi hijo, el mayor, él siempre decía, él miraba en mí una mamá diferente, pero ahora él puede. Eso es hermoso cuando tus mismos hijos te testifican que ellos pueden ver lo que Dios ha hecho en mi vida, que ellos puedan decir la mamá de antes a la mamá que es ahora, que mi esposo pueda decir la esposa que era antes a la esposa que ahora tengo. Pero todo eso se lo debo a que llegó Jesús a mi corazón, llegó Jesús a mi vida, me rescató, me libertó, rompió toda atadura, sanó mi corazón, sanó cada herida, cada cicatriz que había en mi corazón, Él la sanó, pero porque yo le permití entrar. Dice que Él está ahí esperando que le abramos la puerta de nuestro corazón para poder entrar, porque Él no entra a la fuerza, dice, Él entra, dice, cuando tú le abres tu corazón. Y hay tantas mujeres que tal vez están dolidas, tal vez están sus matrimonios destruyéndosele, tal vez ese rencor del pasado han venido a traerlo ahora a su matrimonio. Entonces, si usted está pasando por eso, vaya a los pies de Cristo, que Él va a sanar cada cicatriz de su corazón, cada herida, cada daño Él lo sana, cada dolor Él lo quita de nuestro corazón. Solo es que le derrame. En esta hora yo vengo aquí a decirle a cada mujer que pueda tener esa libertad de contar su testimonio, de no dejar que el enemigo le meta temor o le meta miedo, de decirle qué van a pensar de ti. No, usted cuente lo que tal vez ha pasado en su vida, lo que ha pasado en su niñez, y esto va a edificar a muchas mujeres, va a ayudar a muchas mujeres que tal vez están anhelando una palabra que tal vez, yo siempre he sido una muchacha muy como con pena, siempre yo decía no, tengo pena hablar, y Dios me ministraba, tienes tanto que con una palabra que tú digas, no necesitas que, si hablo bien, no, con tu testimonio, todo lo que tú has vivido, todo lo que yo he hecho en tu vida, eso va a ayudar a otras mujeres. También donde yo fui libertada fue en los desayunos, desayunando con el Rey de Reyes. Yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas en ese ministerio, que Dios lo va a levantar con fuerza, que Dios va a levantar a esas mujeres que ha puesto ahí.
esas mujeres que Dios ha puesto para que vayan de casa en casa, tanto hogar que necesitan una palabra, tantos hogares que están, tantos matrimonios que se están destruyendo, tantos hijos que se están yendo de la cobertura de sus padres, de las casas. Entonces yo les invito que esos desayunos, esas oraciones nunca se acaben, que sigan, porque Dios tiene un gran propósito en esos desayunos, porque ahí fui yo libertada, ahí Dios, por su infinita misericordia, llegó Jesús y me libertó. Entonces hay tantas personas que están esperando esa liberación, están esperando que llegue este grupo de mujeres que Dios ha puesto, este grupo de mujeres que, como yo les estaba diciendo, eran 12 mujeres, y Dios va a levantar esas mujeres otra vez para que puedan seguir llevando su palabra a los hogares, esos hogares que tal vez Dios me ministraba. A veces aparentan, los matrimonios aparentan, pero dentro de sus casas hay mucho dolor, hay rechazo, hay muchas cosas que están pasando. Entonces necesita esa palabra en los hogares, necesitamos llevar la presencia de Dios a los hogares, para que si hay hogares restaurados, si hay hogares llenos del Espíritu Santo, no habrá que el enemigo entre a esos hogares a destruirlo. Que siempre esas mujeres, vengo a hablarle a esas mujeres también que tal vez su espada se les cayó de su mano, que tal vez no tienen fuerzas de seguir luchando, que tal vez su matrimonio se destruyó, pero que no tienen fuerza. Yo les digo que se levanten, que ahora es el tiempo de que puedan levantarse, que no permitan que el enemigo les lleve a sus hijos, que no permitan que el enemigo les destruya su matrimonio, porque el blanco perfecto del enemigo es el matrimonio. Destruyó su matrimonio, destruyó sus hijos. Entonces usted tiene que ser una mujer sabia. Dios me daba esa palabra un día, a mí me decía: mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y en cada hogar hay una mujer edificadora, una mujer que tiene que levantarse por su matrimonio, por sus hijos. No tiene que darle esa libertad al enemigo que le lleve a sus hijos. Usted tiene que estar de pie ahí clamando por su familia, por sus hijos, que sean restaurados, que sean cambiados, que solo la presencia de Dios puede cambiar a una persona, que solo la presencia, si tú no has sentido, si tú no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, yo te invito que esa sea tu oración hasta que esa presencia llegue, así como llegó a mi vida, así como llegó y cambió mi vida y sanó mi corazón. Así te invito que esa sea tu oración, que tengas un encuentro con el Espíritu Santo, porque si no tienes un encuentro con el Espíritu Santo, es en vano de que digas: yo quiero cambiar, pero cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, Él te va a ayudar a cambiar cada área de tu vida, cada cosa que tú le pidas, Él te la va a ayudar. Pero si tú lo dejas entrar, si tú le pides, si tú le dices: ayúdame, Él está para ayudarlo. Dice su palabra que Él es nuestro ayudador, Él es el que Dios mandó a la tierra para que nos ayude. Entonces tenemos que tenerlo en nuestros hogares. Yo siempre les digo a mis hijos, les digo: en nuestra casa vive el Espíritu Santo, en nuestra casa camina, en cada rincón de nuestra casa Él está, siempre lo hemos hecho parte de nuestras vidas, que Él siempre esté. Le digo: esta casa te pertenece a ti, aquí no se hace nada si tú no lo dices, aquí no se hace nada si tú no vas con nosotros. Cada cosa que hacemos siempre lo ponemos a Él como que nos ayude, que nos diga qué tenemos que hacer, que nuestros hijos caminen también, que cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos de nuestros testimonios, que ellos puedan creer en ese Dios, que ellos puedan creer en ese Dios que sana y que restaura, que no solo seamos padres tal vez que vayamos a la iglesia, pero dentro de nuestros hogares somos otras personas. No, Dios quiere que seamos los mismos donde sea que vayamos, donde sea que estemos, que seamos las mismas personas, que eso que nos transforma, que ese Espíritu Santo que nos transformó, que siempre demos testimonio de Él, que donde quiera que vayamos, la gente que no conoce de Jesús puedan decir: Isabel tiene algo diferente que yo lo quiero tener, Isabel tiene algo diferente que es, a que ellos puedan querer conocer eso que tal vez nos hizo cambiar a nosotros.
vamos a hacer una oración, vamos a declarar sobre cada mujer que tal vez está siendo atormentada por el enemigo. Vamos a declarar sobre cada mujer que tal vez necesita el perdón en su corazón. Vamos a declarar para cada mujer que necesita ser libertada de las garras del enemigo, que seas tú, mi Dios amado, libertando, quitando toda atadura de ellos, Padre eterno, así como me libertaste a mí, mi Dios amado, así como rompiste toda cadena, así como rompiste toda atadura, mi Dios eterno, poderoso, que seas tú libertando, Señor, quitando, Padre Santo, todo dolor de los corazones, quitando, Padre de la gloria, todo lo que el enemigo le ponga en sus pensamientos, Señor, que seas tú ministrando a sus corazones, Señor, que puedan ellas llenarse de ti, mi Dios amado, que ellas puedan gritarte con desesperación, Señor, así como te gritaba yo, mi Dios amado, que tú, mi Dios poderoso, puedas escuchar su clamor, Señor, a cada matrimonio, Dios eterno, que necesita, Padre Santo, ser sanado, Señor, de cada dolor que traían de su niñez, mi Dios eterno, que seas tú restaurando, Señor, que seas tú uniéndolos, Padre de la gloria, que seas tú, mi Cristo amado, tomando el control de esos matrimonios, Señor, asimismo por esos hijos, mi Dios eterno, poderoso, que seas tú trayéndolos, Padre Santo, de vuelta a casa, Señor, si se han ido de sus hogares, mi Dios eterno, que seas tú, Padre de la gloria, trayendo, Padre Santo, ese amor en los hogares, ese amor en los hijos, ese amor, Padre Santo, en los matrimonios, Dios eterno, que seas tú restaurando, Padre, restaurando corazones, sanando heridas, Dios poderoso, sanando cicatrices, Señor, sanando cada golpe de la vida, mi Dios amado, que seas tú, Padre de la gloria, que seas tú cubriendo cada casa, Señor, cubriendo cada mujer, Señor, cubriéndola, mi Dios amado, de las garras del enemigo, Señor, rompiendo cadenas, Señor, rompiendo ataduras, Señor, que seas tú, Padre Santo, ministrándoles, Dios eterno, ministrándoles, Padre de la gloria, sus corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que cuando Jesús llega a tu vida, Él sana tus heridas y el dolor se va.